A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad, como en otras, vamos a tener la grata satisfacción de presentar a nuestro amigo, ex compañero del Mejía, ex alto funcionario del Seguro Social y un permanente combatiente y luchador por la vigencia de los derechos humanos y de la salud para todos los ecuatorianos. Él es el doctor Pedro Barreiro. Como siempre, vamos a hacer una ligerísima introducción respecto del Sistema Nacional de Salud Intercultural que estamos proponiendo a la comunidad ecuatoriana, su filosofía, sus principios, su base legal y constitucional, luego su modelo oficial y el modelo que está al frente, el modelo participativo, modelo popular, el paquete de servicios, la financiación, por supuesto, del Sistema Nacional de Salud, el enlace con el desarrollo sostenible y finalmente las instituciones que hacen posible la prestación de servicios de salud en el Ecuador, básicamente el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Social ecuatoriano. Luego hacemos una pequeña introducción para facilitar esta charla con nuestro amigo Pedro Barreiro. Se titula Entre lo bueno y lo malo en materia de salud. La primera preocupación que me asalta en el caso del estatuto para el Colegio Médico de Pichincha es que en la práctica plantea la dispersión y el caos total en la organización gremial de los médicos del Ecuador. Con el mismo derecho que Pichincha, en el futuro, las restantes 23 provincias crearán sus estatutos independientes consagrando la dispersión total del gremio médico. Este criterio responde a la concepción correísta que en el Estado solamente existe una autoridad que asume todos los poderes y decide inclusive cuándo nos vamos a morir. Cosa curiosa, ¿no? En el caso del gremio médico y en general, en el caso de todas las organizaciones de la sociedad civil en el Ecuador, el correísmo aplicó el histórico axioma, divide y vencerás. Con ello desactivó a médicos, educadores y trabajadores en general, creando artificiosamente organizaciones paralelas y convirtiendo al país en tierra de nadie, donde solo reinó la autoridad omnímoda del dictador, y en el sector salud, la ministra del ramo. Desde esta perspectiva, me parece que deberíamos trabajar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Trujillo, aunque es transitorio, tiene la facultad de exhortar al Ejecutivo para que introduzca reformas al decreto 193 sobre organizaciones de la sociedad civil a fin de devolver la capacidad organizativa de la participación activa al gremio de médicos, recuperando la libertad de organización. En la misma línea, la asambleísta Cuesta trabaja en un proyecto de ley que permitiría a las organizaciones de la sociedad civil fomentar el desarrollo sostenible, incluyendo la participación en salud y luchar contra la corrupción en todos los frentes en el marco de una
clara política de descorreización del país, propiciando la descentralización y desconcentración en todos los órdenes. Este proyecto de gran envergadura, lo reconozco, sería posible mediante un acuerdo estratégico con la Federación Médica y aglutinando a la mayoría de colegios médicos del país. Esto lo digo porque creo que los señores de Pichincha, desgraciadamente, hacen oídos sordos a este tipo de planteamientos. Hasta ahí vamos a dejar esta primera parte del comentario, mi estimado Pedro, y la primera pregunta sería, ¿cuál es tu visión respecto de lo que está ocurriendo con el Código Orgánico de Salud que se debate en la Asamblea Nacional desde hace 7 años? Gracias, Walter. Mira, yo creo, sinceramente, siempre he creído que en gran medida el bienestar de la población depende de la inteligencia de quienes hacen las leyes, es decir, de los legisladores. No hay nada que me haga variar de pensamiento. Cuando el ejercicio de legislar está en manos de personas no idóneas para hacerlo, las consecuencias son evidentes y las padece toda la población. Cuando el cuerpo legislativo asume una tarea tan grande, tan importante, tan trascendental como es la de construir un marco legal que pretende regular, normar, controlar, evaluar el gran concepto de lo que es salud, pienso que los señores legisladores no tienen idea de la importancia ni del tamaño de la tarea que han emprendido. La buena voluntad es evidente en todos ellos. Yo creo sinceramente en eso. La insuficiencia de conocimientos con respecto a lo que es la salud también creo que es evidente. Y sobre todo el desconocimiento de los factores que inciden en la salud de una población. El primer error, insisto, desde mi punto de vista, es partir de la premisa que la salud está incluida exclusivamente dentro de lo que es el quehacer médico y descuidan el resto de componentes probablemente más importantes con respecto a la salud, que son los factores ambientales, lo que los salubristas llaman los condicionantes y los determinantes de la salud, ¿sí? Los determinantes sociales de la salud. Por supuesto, los determinantes en realidad son sociales, pero tienen que ver con todo lo que es la naturaleza inclusive, ¿sí? Entonces, si se descuida aquello, la intervención médica profesional realmente no tendrá éxito o siempre estará empeñada en curar enfermedades. Y la población tiene derecho a vivir en mejores condiciones de salud, aún sin los médicos. La propuesta del Código Orgánico de Salud, que viene discutiéndose, forjándose, modificándose desde hace aproximadamente 7 años, el último intento, ¿sí? Porque el primer Código de la Salud fue construido y expedido durante uno de los gobiernos del doctor Velasco Ibarra en la década de los 40. Este último esfuerzo, no digo el último, este esfuerzo más reciente en codificar todo lo que es la salud en la población ecuatoriana, me resulta a mí muy preocupante, me resulta casi deprimente, ¿sí? Porque en los textos, en lo que inicialmente era un proyecto, pero que ahora está aprobado en su primera parte, se incluyen definiciones equivocadas, se incluyen premisas que no son ciertas, y además se consolida una evidente violentación del marco constitucional. Por tanto, el esfuerzo que los médicos y que las personas interesadas en la salud de la población hagamos tiene que intensificarse a fin de proponer, como ya lo hemos hecho, la suspensión del trámite, lo cual no significa que estemos opuestos a que exista un Código Orgánico de Salud, sino que tiene por la importancia que tiene, ser un poco más meditado y estar construido con la colaboración de personas que tienen que ver y que conocen históricamente todo lo que se relaciona con la salud de una población. Excelentes criterios, mi estimado Pedro.
Ahora veamos algunos aspectos ya específicos que están dentro del Código Orgánico de Salud, como es, por ejemplo, los criterios que se manejan en torno al modelo de gestión, los criterios que se manejan en relación al financiamiento y los criterios que se manejan respecto de ese gran paquete de servicios que teóricamente se está ofreciendo a la población. ¿Qué nos puede decir? Mira, tú tocas un asunto que es trascendental y que en la historia de nuestro país ha echado abajo muchas iniciativas loables del cuerpo legislativo, es decir, el financiamiento. Expedimos una ley y en ninguno de los articulados de la ley se considera con especificidad las fuentes de financiamiento. Esto sucedió, por ejemplo, con la expedición del incremento de la pensión jubilar a los afiliados al seguro campesino, ¿sí? Situación que a mí me parece, desde la perspectiva social, histórica, muy justa. Había que incrementar la pensión a los jubilados del seguro campesino. Pero la pregunta es, ¿y de dónde saldrá la plata si el país entero conoce con documentos que la situación financiera de la seguridad social ecuatoriana está en crisis? ¿De dónde sale ese dinero? Probablemente del fondo acumulado de pensiones, del seguro de pensiones, ¿sí? Que ha sido dilapidado en los últimos 10 años. Si ha sido dilapidado y si ahorita mismo existen voces que alertan que no va a alcanzar ese fondo ni con la rentabilidad de las inversiones para pagar pensiones después de unos cuantos años, ¿cómo es posible que sin incrementar un solo centavo de aportaciones se pretenda incrementar una pensión que por demás es necesaria y es justa? Entonces, eso es legislar en el aire. Yo puedo legislar y decir que es obligatoriedad vivir felices en este país. Lo puedo poner en la ley. E infortunadamente seguimos construyendo una rima de libros, de textos jurídicos obligatorios que no se cumplen. Y parecería que el incumplimiento de la ley ha empezado a formar parte de la cultura de este país, lo cual resulta muy preocupante. Un ejemplo preciso. Sí. El proyecto de Código Orgánico de la Salud dice en su artículo 48, en las fuentes de financiamiento, que este se financiará con las contribuciones obligatorias de la Seguridad Social para la Salud. Y las únicas contribuciones obligatorias de la Seguridad para la Salud son las del IES, ¿sí? Si estos dineros que pertenecen a los trabajadores y que fueron depositados para cuidar su salud, de repente forman parte de un gran fondo, que no existe ese gran fondo, para atender la salud de todos los ecuatorianos, lo cual desde la perspectiva declaratoria parecería justo, estamos violentando lo que la Constitución de la República dice. La Constitución de la República, expedida por el gobierno anterior, o durante el gobierno anterior, dice claramente que los fondos de la seguridad social son exclusivamente para los fines de la seguridad social y que ningún organismo del Estado podrá echar manos de ellos, ¿sí? Si eso se legisla en la Carta Magna y hay un código muy pesado, muy importante desde la perspectiva de la importancia de las leyes, ¿de qué estamos hablando? Si un cuerpo legislativo dice una cosa, otro cuerpo legislativo dice otra cosa, generando expectativas en la población que no se pueden cumplir. Y esas expectativas conducen a una frustración social que finalmente estalla, y que estalla con graves consecuencias precisamente para aquellos que supuestamente iban a ser los beneficiarios. Tenemos que evitar esos riesgos. Tenemos ejemplos de lo que sucede en varios países latinoamericanos en donde la ideología se tergiversó, se pervirtió y llegó a construir una irrealidad de la cual ahora están padeciendo. Yo creo que la sociedad ecuatoriana y quienes estamos interesados en mejorar la salud de la población tenemos que poner la voz de alerta de lo que está sucediendo.
Espantoso lo que ocurre, mi estimado Pedro, en los países en donde se han confundido las políticas sociales con la ideología. El caso de Argentina, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua y también el caso del Ecuador. Así es. Sigamos en la conversación a través de otro punto que me parece de singular importancia y que tú lo conoces magníficamente bien, mi querido Pedro. Y se trata de la organización de los servicios de salud pública, de la autoridad específicamente de salud. En el Ecuador todo se lo hizo con base a un criterio, ¿no? Debía haber una autoridad omnímoda, dueña de toda la verdad, en el Ecuador, para todos los ecuatorianos, y para el sector también una autoridad omnímoda que se llama ministro de salud o ministra de salud, quien quiera que esté ocupando esa cartera de Estado. ¿Qué nos puedes decir acerca de una autoridad nacional colectiva en donde estén representados todos los sectores que hacen salud? Ajá. Estimado Pedro. Verás, yo estoy de acuerdo en que toda organización social necesita de autoridades. ¿Sí? Es decir, cuando la gente se agrupa y elige a las personas que comandarán la vida pública, están conscientes de que están endilgando responsabilidades a una persona, a una institución. De lo contrario, no habría organización, no habría jerarquizaciones en la administración ni en la propia convivencia, ¿sí? Los seres humanos tenemos claros que existen jerarquías en una comunidad, en una organización social, en un conjunto de personas que persiguen un objetivo común. Eso está claro. Por tanto, no se reniega contra la existencia de la autoridad. Ese es indispensable. El asunto es que la autoridad tiene que ser legítima y la autoridad tiene que además someterse a las leyes que permitieron que esa autoridad exista. Con respecto al Código Orgánico de la Salud, la Constitución de la República dice textualmente en su artículo 361, el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. El Estado. Se confunde al Estado ecuatoriano, que somos todos, que somos la sociedad políticamente y jurídicamente organizada, con el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? La Constitución garantiza, promueve y apoya la participación social. El Estado somos todos. Por tanto, como Autoridad Sanitaria Nacional debería haber representantes del Estado ecuatoriano. El Ministerio de Salud Pública no representa a la sociedad ecuatoriana. Quien ejerza la titularidad de esa cartera de Estado es designado por el presidente de la República, ¿sí? Ese ministerio no es la sociedad. Por tanto, la Autoridad Sanitaria Nacional tiene que estar en manos, como dice la Constitución, en manos del Estado. Y en el Estado existen las organizaciones, la sociedad civil, las propias instituciones gubernamentales. Esa tiene que ser, por mandato constitucional, la Autoridad Sanitaria Nacional. ¿Cómo se concreta esto? A través de un Consejo Nacional de Salud, en donde estemos representados todos los que hacemos parte del Estado ecuatoriano. Insisto, el Ministerio de Salud Pública no es el Estado. Y entonces hay una tergiversación muy frecuente en quienes promueven, escriben, ejecutan las leyes en este país, una tergiversación de lo que manda la ley, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la construcción y con el texto de la Constitución del 2008, hay que respetarla, independientemente de que el anterior presidente no la haya juramentado, como históricamente se ha acostumbrado en nuestro país. Por tanto, eso hay que corregir. No puede ser la Autoridad Sanitaria Nacional el titular del Ministerio de Salud Pública porque está violentando la disposición constitucional. Excelente precisión, estimado Pedro. Yo quisiera leer la última parte del comentario entre lo bueno y lo malo en materia de salud. Veo con mucho interés y entusiasmo cómo el grupo que yo a priori denomino Salud Futuro va creciendo en forma meditada, inteligente y responsablemente.
hacia una concepción superior y depurada de la salud pública. En esta línea me complace sobremanera que se haya tomado contacto con grupos de la sociedad civil de enorme credibilidad, como FCD, liderado por Mauricio Alarcón y Marcelo Espinel, y más aún a través de esta fundación se haya avisorado la necesidad de participar activamente en las decisiones de las más altas funciones del Estado, en particular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por el doctor Trujillo, y la función legislativa en cuyo seno se debate el COS. En esta última función, como ya lo dijimos anteriormente, me parece destacado el grupo parlamentario creado por iniciativa del asambleísta Lourdes Cuesta. Desde mi punto de vista, dos serían los puntos que deberíamos insistir como Grupo Salud Futuro. Uno, solicitar con argumentos el archivo del proyecto de COS que actualmente se discute en la Asamblea y que ya lo has explicado con detalle. Dos, que la sociedad civil, conjuntamente con la función legislativa y él o los criterios del Consejo de Participación Ciudadana sobre participación social en salud, presenten un proyecto para regular el derecho a la salud compuesto por dos libros. El primero, que contenga la ley del Sistema Nacional de Salud, con su estructura, contenidos, financiamiento y carácter intercultural, y una segunda ley en la que se introduzcan todas las regulaciones relativas al recurso humano en salud, con sus respectivas obligaciones y derechos. Por lo demás, y de modo general, creo que el gremio, o al menos los profesionales que hacemos el Grupo Salud Futuro, evidentemente estamos superando el limitado enfoque de salud como asunto casi exclusivo de los médicos para avisorar un horizonte más amplio donde los actores somos los 16 millones de ecuatorianos. Me gustaría, mi estimado Pedro, para terminar esta entrevista, ya se nos está terminando el tiempo, que tú te refieras a este punto de vista específicamente, de cómo sería tu punto de vista respecto del esqueleto, por así llamarlo, del Código Orgánico de Salud, teniendo en cuenta los tres libros que tiene, primero, segundo y tercero. El día de ayer hubo una reunión en el salón de los expresidentes de la Asamblea Nacional, sí. Y hubo representantes del Colegio Médico de Pichincha, de la organización que tú acabas de mencionar, algunas organizaciones de carácter privado también, en donde estaba también Mauricio Espinel, estaba el doctor Fernando Zacoto, estaban varios compañeros que trabajamos en el asunto de salud pública, ¿sí? Y todas las intervenciones de todas las personas que estuvieron allí, que estuvimos allí, coinciden, ¿sí?, en que el texto aprobado, el primer libro, ya tiene errores sumamente graves, pero que ya está aprobado por la comisión respectiva. Los otros dos libros que todavía están en proceso de aprobación por la comisión respectiva necesitan perfeccionarse, ¿sí? Esto que acabo de decir no significa que el primer libro que fue aprobado por la comisión ya sea ley, porque tiene que pasar por el Pleno de la Asamblea Nacional. Y aun si lo aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional, todavía queda un filtro adicional y la capacidad la capacidad de veto que tiene el señor presidente de la República. Es decir, el asunto todavía tiene remedio, todavía se puede mejorar. Nosotros creemos que el asunto de legislar lo que es la salud en una población en un solo instrumento legal no tiene sentido, no tiene futuro. O si se lo hace, será con graves riesgos para la salud de la población y será con graves riesgos para la institucionalidad del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque la salud, insisto, no es solamente médicos, hospitales y medicinas, ¿sí? La salud tiene que ver con el ambiente, tú eres un experto en eso, ¿sí? El Código pretende legislar todos los fenómenos ambientales que en este momento están incidiendo sobre la salud de la población. La salud tiene que ver sobre todo con el agua. El Código está legislando todo aquello que tiene que ver con el agua, ya sea de consumo humano o agua para riego.
La salud tiene que ver fundamentalmente, y este es un punto de vista que sostengo en todas las partes a donde voy, con la educación. Si no hay una educación que responda a las necesidades de la población, ¿cómo es posible que pretendamos que esa población tenga información, conocimientos de cómo vivir más sana? Tenemos que incidir en educación, en ambiente, en agua. La salud tiene que ver con la nutrición. Y la nutrición tiene que ver con disponibilidad de alimentos. Y la disponibilidad de alimentos tiene que ver con las formas históricas o modernas de cultivar la tierra. ¿Está legislado eso en el código? ¿O se pretende incluir todo eso en el código? La salud tiene que ver con el trabajo. El código se mete en asuntos laborales, de salarios, etc. La salud tiene que ver con la vivienda. No se puede vivir sanos en una vivienda insalubre. El código va a legislar también sobre vivienda, trabajo, agua, ambiente, alimentación, etc. Es decir, estamos construyendo desde una perspectiva de abarcarlo todo un monstruo que finalmente no va a poder ni regular, ni normar, ni controlar, ni sancionar todo. No va a poder hacerlo. Ese es uno de los argumentos más pesados para suspender este trámite y empezar a delinear aquellas cosas fundamentales, un sistema nacional de salud en donde esté claramente identificado, más que las instituciones que lo conforman, las relaciones entre esas instituciones. Ese es nuestro objetivo. Estimado Pedro, gracias por tus sabias, inteligentes y oportunas palabras. A mí me encantaría realmente que escuchen al menos unos centavitos de esta intervención, de estas palabras que nos dice Pedro, las autoridades del país, el Ejecutivo, el Legislativo, por Dios. Es un clamor nacional que es necesario que las autoridades realmente vuelvan los ojos a lo que está diciendo la sociedad, al clamor de la sociedad, y hagamos posible un código de salud que sirva a los intereses de todos los ecuatorianos. Amigos televidentes, querido Pedro, nuevamente gracias, y a ustedes por su amable atención. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,